Saludos cordiales. Sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago. Y saludamos de un modo particular a los telespectadores de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y simultáneamente queremos darle la bienvenida a los participantes en el debate de hoy, que van a ser los protagonistas de ese análisis que ustedes han visto el título, resultados electorales. Tenemos con nosotros, queremos agradecerles su participación una vez más, porque no es la primera vez que vienen, ya han estado aquí en Canal 8 haciendo otras valoraciones de comicios anteriores y bueno, esa reiterada disposición a servirles a todos ustedes a partir de los criterios que ellos tienen, criterios fundados. Queremos expresarle por eso nuestro reconocimiento. Tenemos al profesor Juan Hernández Bravo de Laguna, catedrático y director del Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad de La Laguna. Bienvenido, don Juan. Bien hallado, gracias. También tenemos a doña María Dolores Pallicer, abogada y exconsejera del Gobierno de Canarias. Doña María Dolores, bienvenida. Muchas gracias. Nos acompaña asimismo el profesor Adrián Alemán de Armas, periodista, profesor emérito de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna. Profesor Alemán, bienvenido. Buenas tardes. E igualmente está con nosotros y va a participar en el debate don Juan Martín Vega, director de MK Consultoría. Don Juan, bienvenido. Muchas gracias, lo propio. Buenas tardes. Bien, como hacemos en todos los programas de Canal 8, vamos a recordar algunos de las señas de identidad de este canal. Canal 8 tiene una línea editorial pluralista. Aquí, pues, en los contenidos de los programas se atienden todas las posiciones, todos los credos, todas las ideologías, porque pluralista es nuestra sociedad, plural es nuestra sociedad isleña. También el capital de este canal es 100% canario, tinerfeño, y en audiencia de los canales locales el segundo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el tercero del archipiélago, sin mediciones nocturnas. Bien, sí que quería yo animarles, como siempre, cordialmente a todos ustedes, a que si desean participar a través del correo electrónico que en este momento tienen en pantalla, pues pónganse en contacto con nosotros, hagan uso de ese correo electrónico y háganos llegar sus sugerencias, sus críticas, háganos llegar todo aquello que pueda aportar darle a la ciudadanía isleña, el darle a la ciudadanía de Tenerife y de todo el archipiélago, pues todos los datos, todas las referencias, para que esté cabalmente informada, cabalmente documentada. Nos interesa mucho ese estado de la ciudadanía, de que no sea manipulada, de que no sea manejada y de que decida por sí misma. Bien, el planteamiento del debate lo vamos a alterar un poco, no vamos a hacer informe inicial, ni tampoco declaraciones, vamos a recoger declaraciones de la calle. De hecho, no hay mejor declaración que lo que la ciudadanía, que lo que todos ustedes han expresado en las urnas, o no han expresado, aquellos que se han abstenido, ¿no? Que también los ha habido. Hoy estamos en el Día de Canarias, ¿no? Y en este Día de Canarias lo que deseamos en Canal 8 a través de este debate que vuelve otra vez a recuperar el formato anterior al 7 de marzo en que hacíamos el primer debate electoral. Desde el 7 de marzo hemos tenido en Canal 8 11 debates, 10 de candidatos a las instituciones políticas y 1 de candidatos al rectorado de la Universidad de La Laguna. Bien, ahora ya recuperamos la marcha normal de debate y vamos al hacer este análisis de los resultados de las elecciones de este domingo, vamos a empezar, les hemos rogado así, que así sea, para que los que participan, los que protagonizan el debate, nos hagan una primera reflexión sobre cómo entienden ellos que ha discurrido la campaña electoral y también que hagan la valoración correspondiente sobre esa participación que la ciudadanía ha tenido o no ha tenido el domingo en las urnas. Así que, profesor Bravo de Laguna, si le parece, puede empezar cuando quiera. Gracias. Bueno, yo respecto a la campaña creo que no digo nada nuevo si afirmo que la campaña se ha planteado, al menos por los partidos más importantes, como unas primarias.
Ha habido unas intervenciones de los líderes nacionales de los partidos, tanto del señor Rajoy como del presidente del gobierno, muy elevada en todos los mítines a lo largo de toda la campaña en toda España, y de hecho pues se ha planteado como una especie de primaria de las elecciones generales que nos aguardan bien después del verano o bien el año que viene. Los temas, además, importantes de la campaña no han sido temas municipales o temas autonómicos incluso, sino han sido temas de primarias. Esto, pues, necesariamente no es malo, pero evidentemente el protagonismo pienso que lo han tenido los grandes temas nacionales y no los temas específicos locales en cada caso. En cuanto a la participación, voy a introducir una idea que posiblemente será objeto de debate porque mi planteamiento sobre la abstención política yo creo que no es el mismo que se suele tener. Yo creo que la abstención es un falso problema porque la abstención electoral es algo común en todas las democracias. Es una abstención estructural del 30-35% de personas que no votan casi nunca o nunca porque piensan que con su voto no van a arreglar nada, que las cosas no van a cambiar, porque no creen en la política. Es evidente que tenemos que luchar para que eso no ocurra. Es evidente que tenemos que luchar para introducir valores democráticos y valores de participación política en la ciudadanía. Pero, de hecho, todas las democracias conviven con esa abstención estructural de un 30-35% y desde luego pues pienso que tenemos que aprender a convivir con ella. Otra cosa es la abstención coyuntural, dependiendo de las circunstancias concretas de cada elección. Yo también discrepo de aquellas personas que a veces piensan o afirman de que la abstención crece constantemente. No crece constantemente, la abstención sigue ciclo. Es decir, en unas elecciones baja, en unas elecciones sube. La participación fluctúa. Se suele entender también que en las elecciones donde el electorado percibe cambio, las elecciones de cambio, aumenta la participación. En las elecciones donde el electorado piensa que no va a haber cambio, disminuye la participación. Profesor Hernando Bravo Laguna, yo quería preguntarle, para matizar alguna cuestión relativa a esto. Cuando fueron las elecciones al Parlamento Europeo, evidentemente la abstención fue muy alta. Sí, sí, por supuesto. Y en las generales... En las elecciones generales, generalmente, sí. No sé, también suele ser más alta, sobre todo en algunos municipios. Sí. Depende de circunstancias coyunturales. Se suele decir, como estaba afirmando, que en las elecciones donde se percibe que puede haber algún tipo de cambio, aumenta la participación, las llamadas elecciones de cambio. Quizás desde mi punto de vista, la anomalía en Canarias concretamente ha sido que había un ambiente de cambio. Todas las encuestas nos estaban dando de que el PSOE iba a aumentar, como realmente ha aumentado espectacularmente sus apoyos electorales, y sin embargo la abstención electoral en Canarias pues, ha sido ligeramente superior a las últimas municipales y autonómicas. No muy elevada tampoco, pero ligeramente superior. Yo, en definitiva, pienso que debemos de preocuparnos a partir de un 40 y tantos % de abstención, pero que hasta ahí, hasta un 35, un 40, desgraciadamente, insisto, desgraciadamente, pues tenemos que convivir con ella, ¿no? Bien. Doña María Dolores. Bueno, yo, antes que nada, quisiera decir que me han parecido estas elecciones muy largas. Yo creo que está el truco, la campaña, perdona, no las elecciones, la campaña muy larga. Yo creo que esos 15 días ya no se los cree nadie. Hay una pre-campaña enorme, enorme, porque ese es el truco. O sea, llevamos meses... Desde el verano pasado. Llevamos meses en campaña electoral. Yo creo que estuvimos todos un poco cansados de la larga campaña que hemos tenido, que me imagino que será en todas las autonomías y en todos los municipios de España. Sí creo que también ha sido una campaña donde algunos partidos han tirado por la casa por la ventana. Creo que ha habido un coste en publicidad y unos medios como yo no había visto nunca en una campaña electoral, honradamente. Y luego también creo, bueno, yo no veo que fuera una campaña crispada, porque sí nerviosa por parte de algunos partidos o candidatos, pero tampoco he visto excesiva crispación. Yo sí lo que creo, y ahí no estoy de acuerdo con el doctor, con don Juan, pues que haya sido una primaria. Vamos a ver, algunos partidos se lo habrán planteado, pero en estos municipios pequeños, en muchos cabildos, ayuntamientos en islas, yo no creo que se hayan planteado muchas primarias. De hecho, ha habido, yo creo que más que nunca, la participación de pequeños partidos, de los que luego hablaremos, de los verdes, de si se puede, yo qué sé, de una infinidad de partidos que a lo mejor hablaban de temas ecológicos, de otras cosas, y yo creo que verdaderamente, si algunos se plantearon esta como primaria, o les interesa, pero yo creo que los ciudadanos no la entendieron ni la percibieron así.
y en cuanto a la abstención, estoy de acuerdo con el profesor. Efectivamente, yo creo que es normal un 60%, creo que tuvimos 3 décimas o 4, que me corrija él, por debajo de las anteriores, estábamos casi en torno al 64%, yo creo que es un buen síntoma a nivel europeo, o sea que la media está ahí cuando hay una democracia consolidada. Sí creo que posiblemente hubiera sido esperado, o se esperaba, un mayor porcentaje por las motivaciones que había de cambio, pero yo creo que ha estado bien, normal. Y sí quiero decir una cosa que es curiosa, que la quinta fuerza en Canarias es el botón blanco, que eso también es muy interesante, que es un castigo al electorado, que hay que ver que la tercera fuerza, fantasma, etérea, ¿no? Lo que ha sido el botón en blanco, que no es la abstención, que es el botón blanco. No sé el porcentaje, pero debe ser alto, con lo cual es un castigo también a las fuerzas políticas. O sea, a lo mejor es una manera de decir pues que no estaban contentos en alguna medida con la actuación de nuestros políticos. Muchas gracias, doña María Dolores Pellicer. Profesor Adrián Alemán. Yo creo que las elecciones francesas abrieron unas expectativas. Es decir, las dos elecciones que hubo en aproximadamente un mes, sobre todo para el votante informado, no estoy hablando del votante en general, de hacernos creer que podíamos tener unas elecciones masivas, una votación masiva, como así fue, el 80 y pico % en Francia, ¿no? Y por supuesto entiendo que la campaña tuvo cierto nivel de torpeza con la inclusión de asuntos impropios, como muy bien decía el profesor Bravo de Laguna, asuntos impropios de unas locales. Es decir, ETA estuvo presente en toda la campaña electoral para todo el mundo, cuando ETA no estaba en Canarias haciéndonos ningún efecto, pero estuvo presente porque los líderes nacionales son los que emiten un eco que se refleja después en la sociedad. Yo creo que la campaña ha sido excesivamente larga, muy larga. Ha sido cansada, ha sido abrumadora, como muy bien decía Loli, económicamente exagerada. Y entiendo que la sociedad se merece otra cosa, ¿no? Hay después un montón de grupos que tienen que estar, porque son los que aparecen en unos carteles de gente que uno no sabe dónde han estado los 1.600 días anteriores, pero que sin embargo aparecen para asistir a las elecciones. Y eso es muy importante que aparezcan. Yo no voy a hacer una crítica a eso, sino a la forma de abrumarnos con carteles y carteles. Yo creo que hay que controlar de alguna forma, porque sobre todo yo he recibido pendrive, que es un aparatito que guarda información, ya no es el cartel, sino un pendrive que lo pone uno en el bolsillo y lo mete en el ordenador para ver lo que está haciendo un partido político. Y ya me parece que es una campaña con cierto nivel excesivo en cuanto a costes, ¿no? Muchas gracias, don Adrián. Don Juan Martín. Bueno, pues yo, antes que nada, lo primero que voy a decir es que yo discrepo absolutamente con don Juan. Yo creo que la abstención, en las condiciones en que estamos en Canarias, por lo menos, es sumamente preocupante. La abstención puede ser un índice de que la ciudadanía siente que las cosas están bien y entonces no vale la pena tomarse la molestia, o puede ser todo lo contrario. Puede ser un síntoma de un alejamiento de la población sobre los temas políticos. A mi modo de ver, eso es lo que está ocurriendo en Canarias. Mucha gente, yo creo que mucha gente siente que no hay efecto, causa entre su voto y su vida futura, y entonces cree que no vale la pena intervenir. Eso, a mi modo de ver, no es conveniente. Las elecciones francesas que citaba don Adrián tuvieron un 85% de concurrencia y hubo un clamor mundial de admiración y de respeto sobre la cultura democrática francesa, por esos altos índices. Yo creo que hay que animar a la gente a que participe, porque con la abstención nos ocurre que gobiernan opciones políticas con el 15% de la población. En cuanto a la campaña y la inversión, para ser breve, simplemente decir, la inversión publicitaria que ha habido en esta campaña, que en algunos casos ha sido obscena,
en otros casos exagerada y en todos los casos, como dice María, molesta, ha demostrado además una cosa, que ha sido un desperdicio, no ha sido inversión, ha sido un gasto, ha sido un derroche cuya rentabilidad se ha demostrado que ha sido nula. Y sobre todo si lo comparamos con los resultados de estas opciones políticas que han irrumpido fruto de movimientos sociales que sin inversión o con una inversión mínima han conseguido concejales, incluso han llegado, ahora son llave en algún municipio o son segunda fuerza como en Buenavista con, bueno, prácticamente sin dinero. Es un poco los que ya tenemos cierta edad recordar cómo se hacían o hacíamos las campañas antes, desde que Franco nos dejó hacer campaña, que hacíamos las campañas con el esfuerzo militante. Yo quería decir una cosa, Ricardo, aprovechando este tema. Yo creo que es verdad que a mí por lo menos me hubiera gustado que hubiera habido un 70 o un 80% de participación. Tampoco estamos en Francia, que se jugaba un cambio radical, es un presidente del gobierno con lo que supone con las relaciones con Europa y Estados Unidos. En fin, un cambio en la política exterior en muchos aspectos. Yo lo que sí quería decir es que estoy muy orgullosa, ya termino con esto, porque la gente ha votado, por ejemplo, ha habido partidos, luego analizaremos, que han tirado la casa por la ventana y sin embargo apenas han tenido representación. No es todo el dinero. Pasó ya también cuando el tema de Roca con el Partido Reformista en España, que no consiguió ni un solo parlamentario. Por ejemplo, ha habido distinción de votos entre el Parlamento, el Cabildo y el Ayuntamiento. La gente está muy preparada, la gente no se engaña ya, y eso lo que me alegra a mis ciudadanos, ¿entiendes? Bien, enseguida reanudaremos el debate, vamos a hacer un paréntesis y estaremos con ustedes y con, desde luego, con el protagonismo de los especialistas en este asunto que continuarán haciendo sus valoraciones. Están ustedes, estamos en Canal 8 y estamos hoy, Día de Canarias, con nuestro programa, además, número 164, ¿no? Es un debate dedicado a los resultados electorales y nos acompañan, son los protagonistas de este debate en el estudio, don Juan Martín Vega, director de MK Consultoría. También nos acompaña el profesor Adrián Alemán de Armas, periodista, profesor emérito de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna. Doña María Dolores Pellicer, abogada, es consejera del Gobierno de Canarias, y don Juan Hernández Bravo de Laguna, catedrático y director del Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad de La Laguna. Hemos tenido una primera fase del debate centrado en cómo ha sido la campaña y también analizando la participación. Pero a cuenta de estas intervenciones que ha habido, yo sí quería plantear, antes de pasar a hacer el análisis de resultados del Parlamento y de los cabildos y de los principales ayuntamientos del archipiélago, sí quería plantear una cuestión. Se ha hablado de la financiación, a veces excesiva, obscena, decía don Juan Martín, obscena, exagerada, etcétera, etcétera. Lo primero que quería plantear es, sabemos que hay una ley de partidos políticos que está en este momento en las Cortes Generales, todavía no está en vigor, pero, y que evidentemente es necesaria, parece que es necesaria. Pero es necesaria sobre todo porque en esos gastos suntuosos o escandalosos que sí se han producido en algunos casos, porque hay otros que han obtenido concejales sin, como usted también decía, el señor Martín Vega, pues a los pobres, sin recursos, ¿no? Y sin embargo han conseguido lo que no han conseguido muchos millones de pesetas. Es decir, no hay, o sea, hasta ahora, tal como están las cosas, se sabe que los partidos reciben en función de los votos obtenidos, corríjanme ustedes, obtienen unas determinadas cantidades. Pero permanece oscuro la financiación
Es decir, la financiación real, ¿de dónde sacan ese dinero los partidos? Las subvenciones. El problema es que la legislación actual permite subvenciones anónimas y aunque hay unos topes, unos límites superiores teóricos, es evidente que si se permite la donación anónima, la subvención anónima, pues esos topes son fácilmente vulnerables. De tal manera que en este momento pues no hay un límite real, concreto, del dinero que puede gastar un partido. Ahora, yo sobre esto sí quería hacer una observación porque antes de la interrupción se han dicho dos cosas muy importantes, o dos o tres cosas muy importantes desde mi punto de vista, porque claro, se ha demostrado, por ejemplo, con el Centro Canario Nacionalista, que la inversión masiva tampoco asegura resultados electorales. ¿Por qué? Porque hay unos espacios que son los que son, la sociedad canaria y la sociedad española pues es la que es y vota como vota, de tal manera que hay unos espacios claros que no se pueden inventar. De tal forma que introducir un partido nuevo que realmente comparte, desde mi punto de vista, espacio con otros partidos ya existentes, no es nada fácil por mucho dinero que se invierta en Déjame ello. decir solamente, es que eso demuestra algo que la gente de marketing sabemos muy bien, que es que la inversión publicitaria por sí sola, sin producto, no sirve para nada. Necesitas tener un producto para poderlo vender. Y tenemos el caso, clarísimo, de una inversión brutal sin producto detrás. ¿Qué vas a vender? No se puede vender. Sí. Perdón. Sí. Es que, perdona, Sí, apunto sí. porque parece como profesor y además de Derecho Constitucional, pues está aquí como marcando la pauta a todos, pero escucha. Es que te quería decir una cosa. Estás diciendo que no hay espacio. Pues mira, en las elecciones locales y municipales y autonómicas, insulares, creo que sí hay espacio. Para eso, o sea, el problema es que lo que estaba diciendo Juan, que era que verdaderamente no han sabido vender el producto, no han llegado a la gente es muy inteligente. Que no tenían producto. ¿Eh? Que no tenía producto. No, yo tampoco digo que no tengan producto, no soy tan mala. He dicho que no se van a llegar, perdona. A ver, no sabes leerse, no soy tan mala. Bueno, podían tener producto, pero no ha llegado a la gente. Porque a lo mejor hay una pequeña asamblea que tú te sorprendes, una pequeña asamblea que están a 7 o 8 de ciudadanos, y eso también es importante y a lo mejor tiene muy pocos medios. Yo creo que también es que insisto que el ciudadano cada día es más inteligente, ¿eh? Sí, o sea, cada día se preocupa más. Eso es cierto y es inteligente en el sentido de otra cosa que tú has dicho muy importante, que son los distintos mapas electorales, de que ya el ciudadano no vota miméticamente lo mismo para el Cabildo que para su ayuntamiento que para el Parlamento de Canarias. Bueno, lo hace menos. Lo hace menos. Lo hace menos. Se detecta, evidentemente hay ciudadanos que votan lo mismo, incluso la mayoría, pero se detecta en todas las elecciones y también aquí lo hemos detectado, pues una serie de ciudadanos cada vez en mayor proporción que discriminan perfectamente y saben votar para su ayuntamiento una opción, para el Cabildo otra y para el Parlamento de Canarias otra. Discriminando, la madurez se va notando. Eso es muy importante. Vamos a ir viendo a través de los cuadros de resultados. Bueno, van interviniendo ustedes. Vamos a empezar con el Parlamento de Canarias, con los resultados al Parlamento de Canarias. Ahí tenemos el primer cuadro. Y bueno, venga, valoren, opinen, evalúen. Bueno, a ver. Bueno, la primera observación que yo debería hacer, que a mí me parece que se podría hacer, es que en esa fiesta hubo invitados a los que se les paró en la puerta. A ver, aclares un poco. El sistema electoral que tenemos en Canarias, que es a mi modo de ver absolutamente antidemocrático, quita voz a fracciones importantes de ciudadanos. Los topes del 6% y del 30%, a mi modo de ver, son exagerados. Yo creo que los topes no deberían existir, pero por lo menos deberían ser más razonables. Y además introducen unos elementos de agravios comparativos inaceptables. O sea, que 50.000 electores se queden sin voz por no llegar al 6%, en tanto que 19.000 sí tienen voz simplemente porque participan de una opción general, eso sí, porque es otra cosa importante, y ahí se ve en ese cuadro. Estas elecciones no eran para elegir al presidente del gobierno. La elección del presidente del gobierno y del gobierno será dentro de unos días. Ahí se demuestra lo que se estaban eligiendo eran representantes de la población. Hay 26 representantes del PSOE, de la gente que votó al PSOE, ahora no me acuerdo, pero 18 y 19, ¿no? O 15 y 19. 15. Eso es lo que se eligió. Pero ahí falta gente que, habiendo ido a votar, se ha quedado sin voz.
Sí, es el problema de las barreras electorales. Yo preferiría llamarlas barreras porque quizás la palabra tope... Pero alguna barrera, perdón, tiene que haber, porque si no... No, sí, bueno, es lo que se suele... Digo, bueno, ¿a partir de cuándo? En los sistemas, claro, en los sistemas tipo francés, que gana el que gana, es decir, en los sistemas mayoritarios, pues es evidente que no hace falta barrera alguna, porque las candidaturas son unipersonales y, repito, gana quien gana. Ahora, en los sistemas proporcionales como el español, sistema de lista, pues claro, se suele decir que las barreras se introducen en lo que se llama el parlamentarismo racionalizado, es decir, los parlamentos funcionan no con diputados individuales, sino por grupos. Y claro, un solo diputado de un partido minoritario en el Parlamento pues no hace nada. A veces lo que hace es estorbar un poco o interrumpir el trabajo parlamentario. De tal manera que se acepta que una barrera del 3, del 5%, pues impide la llegada al Parlamento de estos pequeños partidos que no van a aportar nada al trabajo de los grupos parlamentarios consolidados. Ahora, es evidente, estoy totalmente de acuerdo y además hace mucho tiempo que estoy entre los que hemos escrito y hablado contra las barreras, una barrera del 30% es desproporcionada e incluso en derecho electoral comparado es prácticamente inexistente. Ya el 6% es más discutible, pero desde luego un 30% es desproporcionado. Bueno, yo voy a hablar de los 26, de los 19 y los 15. Vamos a hablar de las elecciones. No, pero bueno, antes que nada sí quiero decir, y a título de ejemplo, que creo que las minorías tienen que entrar en el Parlamento. O sea, yo estoy en contra porque lo que no puede ser es que María del Mar Julio, con la mitad de votos que Nueva Canaria, en Gran Canaria, haya sacado un diputado de Gran Canaria con casi un 5, no sé cuánto, no haya podido sacar. Yo creo que es injusto y hay que bajar los topes electorales. Llevamos muchos años oyendo que se va a cambiar, pero nunca se cambia. Los partidos mayoritarios no quieren. Y ahora voy a entrar en lo que es el meollo, ¿no? El 26 escaños. Yo creo que claramente ha ganado el PSOE con 26 escaños. En el último momento se bajó uno, precisamente por el sistema, se bajó uno a favor de Coalición Canaria en Las Palmas, que solo es uno, pero que a punto estuvo a llegar 27, o sea, un hecho que solo había logrado Jerónimo en el año 82, 83, pero vamos, maravilloso, o sea, que la gente quiere un cambio. Yo creo que Juan Fernando ha hecho una buena campaña en el sentido que ha animado a la gente, a aquella gente que estaba descontenta y desanimada a votar, por lo tanto creo que ha hecho una buena campaña. Creo que hay que hacer un análisis de los 19 escaños de Coalición Canaria. Creo que en Tenerife se mantiene, pero Coalición Canaria tiene serios problemas. En Gran Canaria prácticamente desaparece y sigue manteniéndose, bueno, a lo mejor tengo que ser más breve, sigue manteniéndose en La Palma porque está Antonio Castro Cordobés y en El Hierro porque está Tomás Padrón, pero sí. Sí. No, es que yo a lo mejor estaba alargándome mucho. No, hombre, pero claro, son personalidades que ellos mismos por sí arrastran votos. Se tendrán que plantear este tema. Y luego, posteriormente, hablaré del tema del Partido Popular, lo que me parece. Bien, vamos con el Cabildo de Tenerife. Lo digo para ir agilizando. Ahí tenemos los resultados del Cabildo de Tenerife, ¿no? Bien, pues alguno de ustedes empieza a comentar. Bueno, perdón. Seguramente hubo una bajada de Coalición Canaria, es obvia por el debate que ha habido con Melchor en bastantes cuestiones, concretamente en el tranvía, ¿no? Es sorprendente que el Partido Socialista se haya mantenido con 10. Sorprendente, digo, porque en Santa Cruz ha subido el ayuntamiento, en La Laguna ha bajado, pero Santiago Pérez ha logrado mantener lo que ya llevaba Martinón y el equipo, con toda la carga negativa que tenía Santiago Pérez desde el momento que había sido muy asaetado y muy denostado en los últimos 3 años, ¿no? Es decir, yo creo que es un éxito personal de él, ¿no? Y bueno, y también el Partido Popular, bueno, pues ha tenido algo, seguramente Antonio Largo también ha conseguido elevar un poco el nivel. Lo cierto es que está confusa porque al tener 29 consejeros, no son 27 sino 29, tendrá que haber auténticos peninos para llevarlo a efecto. Vamos, ¿no?, con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ya lo hemos hecho. Vamos con el Ayuntamiento de La Laguna. Bueno, el de Santa Cruz de Tenerife. Perdón, primero el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, el de Santa Cruz de Tenerife era la gran incógnita, ¿no? Todos estábamos pendientes de ver si la confusión por los problemas judiciales iba a afectar o no. La verdad es que lo que parece que ocurrió
es que verdaderamente el candidato de Coalición Canaria tuvo éxito en venderle a la población que era un problema de ataque a su ciudad. Y por el otro lado, con todos los respetos, porque es de sobra conocido que es una política de muchísima batalla, pero la candidata Gloria Rivero tenía el problema de la falta de conocimiento y de la falta de conocimiento de entre la población. Entonces, yo creo, mi opinión es que hubo un error del PSC-PSOE en la elección, ya digo, no por la valía de la candidata, sino simplemente por algo tan aleatorio como es el conocimiento, ¿no? ¿Alguna intervención sobre Sí, en el Ayuntamiento de La Laguna sí creo que es interesante hablar de él porque es una excepción al triunfo. Ahora pasaremos a La Laguna. Estamos todavía con Santa Cruz. Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que están pasando, claro, todos tenemos el tiempo de la televisión es oro y cada uno puede hablar de una institución concreta. Yo no quería, claro, solo he podido hablar del Parlamento, pero tampoco quiero decir que efectivamente hay que reconocer que, bueno, que en el Cabildo se mantiene en Tenerife. En otras sí las ha subido el PSOE, pero bueno, también se han ganado otros ayuntamientos. En fin, ha sido un tema equilibrado en la isla de Tenerife en cuanto al PSOE y una subida ligera del PP que tendrá que tener cuidado Coalición Canaria porque ahora que se está derechizando está bajando. O sea, eso es importante. La Coalición Canaria está bajando en el propio feudo. Sin duda, sin duda. Se están disputando el mismo espacio. Sí, yo quería hacer una matización con independencia de lo que apuntaba don Juan Martín en el tema del desconocimiento de la candidata. Sí, que no puede ir. También hay que poner sobre la mesa del análisis, probablemente, pero vamos a pasar enseguida, el hecho de la crisis interna que se exterioriza del Partido Socialista en Santa Cruz de Tenerife, pues a propósito precisamente del conflicto de las Teresitas, ¿no? Sí, es decir, en una pre-campaña electoral que el Partido Socialista, los partidos que aparezca fraccionado, peleado, sí, algo influyó, pero tampoco creamos que impregnó demasiado, no trascendió. El problema estaba ahí, es exactamente el mismo caso. Si vamos a hablar en el Cabildo, el Partido Socialista cambió de jinete a mitad de la carrera. Claro. Porque de repente se llevaron a don Julio y pusieron a don Santiago. Y eso afectó. Yo creo que no, la gente no estaba en ese tema. De todas formas, Gloria Rivero ha subido 2 concejales. Este no es el tiempo porque Ricardo está marcando los tiempos muy cortos y yo pues me gustaría hablar más de todo esto, pero en fin, Gloria Rivero ha subido 2 concejales y yo creo que el resultado en Tenerife ha sido digno con respecto al PSOE. Y quiero analizar que Coalición Canaria tiene que tener ojo avisor porque lo que está bajando o lo sube el PSOE o lo sube el PP, que tiene una ligera ascenso en Tenerife. De las pocas islas que tiene ascenso el PP es en Tenerife. Ayuntamiento de La Laguna. Sí, yo decía hace un momento en el Ayuntamiento de La Laguna que estoy de acuerdo con el análisis que se ha hecho. El PSOE, evidentemente, pues, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife ha remontado una crisis interna importante y ha sacado unos resultados muy estimables. Sin embargo, a diferencia de lo que ha ocurrido en Santa Cruz, en La Laguna no. En La Laguna yo creo que el PSOE es una excepción de lo que ha ocurrido en Tenerife y en Canarias y pienso que el Partido Socialista en La Laguna pues debe de hacer un análisis autocrítico importante porque la crisis interna del Partido Socialista en La Laguna se ha tenido un reflejo en las elecciones. Es verdad que también ha sido mérito de Coalición Canaria y de la alcaldesa de La Laguna que evidentemente ha arrastrado una gran cantidad de votos. Pero yo tengo la impresión y creo que todos los análisis indican que hay voto socialista en La Laguna que se ha abstenido y que no ha apoyado la candidatura socialista por discrepancias con el candidato y por problemas internos del PSOE de La Laguna. De tal manera que, bueno, creo que es interesante señalar en este análisis que es una excepción este municipio a lo ocurrido en general en Tenerife y en Canarias y que el PSOE debería planteárselo, sobre todo teniendo en cuenta que el candidato derrotado, vamos a llamarlo así, es nada menos que el secretario general regional socialista, lo cual tiene implicaciones evidentes. Evidentemente. Por supuesto que no es hora de hacer fuego con el árbol caído, ¿no? Pero sin duda es un secretario regional y un secretario local los que han perdido las elecciones, porque han bajado 2 o 3 concejales, ¿no? Es decir, y sobre todo porque hay un debate, le faltó al Partido Socialista debate y sobre todo propuestas. No había propuestas en la Laguna. Todo lo que había, Juan Carlos, el mensaje, revisen los telediarios y revisen las informaciones y verán que Juan Carlos no tenía mensaje para los ciudadanos. Y por supuesto,
no hay que quitar, no es obvio el que la actividad de Anorama ha sido una actividad rotunda, eficaz y los datos están ahí. Alguien me decía ayer, cuando un partido saca mayoría es porque la oposición lo ha hecho fatal. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo con Adrián por una sencilla razón. Yo vivo en La Laguna. Te voy a decir, yo creo honradamente que Aniorama ha hecho una labor durante 4 años, aparte de una magnífica campaña electoral, ha llevado una labor durante 4 años y eso se paga. O sea, hay alcaldes socialistas que han llevado una labor y no hay quien los pise o presidentes de la autonomía, como ha pasado con Bono, con muchísima gente. Es evidente. Perdona. Y, o sea, eso ha ocurrido con Aniorama. Por ejemplo, yo creo que es estupenda Carmen Albor para presentarse a la alcaldía de Valencia y sin embargo está la Virgen de los Desamparados, de la Rita Barbera, que la llaman la Virgen de los Desamparados, porque está en todos lados, ayuda a todo el mundo y ahí no hay quien la derrumbe. O sea, es decir, yo creo que también es difícil ganar. O sea, hay personas que tienen una trayectoria. Hay otro elemento en La Laguna que es desde el punto de vista técnico, ¿no? La campaña, el motivo de campaña que utilizaron los socialistas laguneros, a mi modo de ver, no era el adecuado para una campaña con una contrincante femenina, porque estaba introduciendo muchos elementos, entre comillas, que se atribuyen, con más o menos éxito, pero con más o menos razón, perdón, a lo femenino. O sea, lo del querer, ese sentimiento emocional, le estaba dando más importancia a la alcaldesa que a Juan Carlos. O sea, cuando hablas de querer, pues la gente ve más un elemento femenino que uno masculino, y eso también influye. De todas formas, creo que habrá que hacer un acto de reflexión, por supuesto, en el sentido de que, bueno, quizás a lo mejor, bueno, no estuvieron tan motivados o lo que fuera, pero en resumidas cuentas. Eso no es una disculpa. En realidad es que en Tenerife los resultados han sido relativamente estables. Eso es lo sorprendente. En las otras islas se han producido otros fenómenos, pero aquí ha estado como relativamente estable. La sociedad aquí es como demasiado acomodada. Conformista, demasiado acomodada. Sí, enseguida continuaremos con la tercera parte del debate. Vamos a hacer otro pequeño paréntesis. Bien, como ustedes no sé si habrán percibido cuando nuestro realizador pues nos ha introducido ahora esta tercera fase, seguían ellos, yo estaba aquí pues un poco de testigo amigo, pero seguía aquí el debate muy vivo entre los que hoy nos honran con su presencia en el programa, los que son los protagonistas del debate, los que están haciendo el análisis de los resultados electorales. Doña María Dolores Pellicer, abogada, es consejera del Gobierno de Canarias. También está don Adrián Alemán de Armas, periodista, profesor emérito de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna. Don Juan Martín Vega, director de MK Consultoría, y el profesor Juan Hernández Bravo de Laguna, catedrático y director del Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política también de nuestra Universidad de AED. Hemos tenido 2 fases, estamos analizando 2 fases, hemos iniciado el debate sobre cómo había discurrido la campaña, se han hecho análisis sobre la participación y ahora estaban nuestros invitados haciendo, emitiendo opiniones y criterios sobre los resultados en el Parlamento, los resultados en el Cabildo de Tenerife, en el Ayuntamiento de Santa Cruz y en el Ayuntamiento de La Laguna. Vamos con ya a una velocidad de crucero un poquito, lo cual no quiere decir que a nuestros invitados se les prive del uso de la palabra, ni muchísimo menos, pero estamos seguros de que iremos a ser mucho más concretos, van a ser muy más concretos. Vamos con el Cabildo de Gran Canaria. ¿Cualquiera de ustedes? Bueno, yo respecto a lo ocurrido en Gran Canaria, tanto en el Cabildo como en el Ayuntamiento, sí quisiera introducir una idea para el debate, que seguramente además será una idea debatida. Yo creo que en Gran Canaria se ha votado en clave nacional. Hasta ahora, desde mi punto de vista, el PP en Gran Canaria y en general en Las Palmas ha cumplido el papel que cumplía o que cumple Coalición Canaria en Tenerife, defensa de los intereses isleños. Y lo que ha ocurrido con el electorado de Gran Canaria es que han sustituido al PP por el PSOE. En clave nacional, pensando, por ejemplo, y además en alguna conversación que he tenido con alguna persona cercana al PP,
me han dicho, bueno, es que claro, realmente tener una alcaldesa del PP, por ejemplo, o tener un cabildo del PP, significa pues encontrarse con continuos problemas con el gobierno nacional. Mientras que una persona como Jerónimo o una persona como el candidato socialista al cabildo de Gran Canaria, pues evidentemente se va a encontrar un camino expedito en cualquier problema que tenga en el gobierno nacional, sobre todo si tenemos en cuenta que además puede haber un gobierno socialista en Canarias. Ya digo que es una idea para el debate y la pongo sobre la mesa para que los compañeros de mesa pues me rebatan. Sí, pero antes vamos a ver el cuadro ya de Las Palmas, del Ayuntamiento de Las Palmas, para hacer ya el análisis de la isla de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas, ahí tenemos el Ayuntamiento de Las Palmas, con el Partido Socialista Canario PSOE 16, con la derrota del PP con 12 y con la otra participación, el compromiso por Gran Canaria. La desaparición que ha habido de Coalición Canaria. Sí, ahí se ha esfumado Coalición Canaria. Ha pasado a mejor vida. ¿Y eso le ha significado la desaparición de José Carlos Mauricio, por ejemplo? ¿Ha pasado a mejor vida? No, lo han pasado a mejor vida porque también se quedó a las puertas por la barrera electoral. Sí. Bueno, también ha sido ahí un fuerte palo para don José Carlos Mauricio, presidente de Coalición Canaria en Gran Canaria, ¿no? Es lo mismo si antes se comentaba aquí el fracaso del secretario general del Partido Socialista en La Laguna, pues habría que contraponer a ese fracaso electoral, digo, en un plano de ecuanimidad, el fracaso de don José Carlos Mauricio. Y además nada menos que no solo candidato, sino bueno, gran pope de la lata del gofio. Bueno, es que consejero de Economía y Hacienda, nada menos. Lo que se ha demostrado es que, claro, Coalición Canaria sin Nueva Canarias no existe en Gran Canaria, no es nada en Gran Canaria, no tiene base social ninguna y eso es lo que se ha demostrado. Muy bien, bueno, vamos. Señor profesor, no estoy nada de acuerdo con su planteamiento. Lo sospechaba. O sea, que ha sido en clave nacional las votaciones en Las Palmas, no estoy de acuerdo. Yo estuve el viernes en Las Palmas. Verdaderamente no es así. Primero porque la gente no piensa tanto como para decir porque Madrid nos ayuda, porque el gobierno no es tanto. O sea, no, ni que Jerónimo tiene más entradas, ni que José Miguel Pérez no. Eso no tiene nada que ver. Primero, en primer lugar hay que pensar que en Las Palmas de Gran Canaria, o sea, en la isla de Gran Canaria, son más propensos al cambio que aquí, que somos en Tenerife más conservadores a los cambios radicales. Por ejemplo, estuvo ganando el PSOE en todas las instituciones en Las Palmas, luego pasó drásticamente todas al PP y ahora pasan todas otra vez al PSOE. O sea, pero que estos cambios son radicales en Las Palmas. Y eso es ellos eligen directamente. O sea, yo creo que los candidatos de Las Palmas arrollaron, dieron un mensaje optimista, estaban cansados de determinadas actitudes y dieron un cambio radical. O sea, se lo han ganado a pulso. Aquí, insisto, en Tenerife somos mucho más conservadores y tardamos más en los cambios. Bueno, si no hay más discrepancias, pasamos a La Gomera, el Cabildo de La Gomera y a continuación, La Palma, vamos a pasar a La Palma. Cabildo de La Palma y Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma a continuación. Cabildo de La Palma, con la mayoría se mantiene de Coalición Canaria con 11, ¿no? Bajando, ¿no? Pero se mantiene. Bajando por un desgaste de poder, pero realmente es una historia conocida. O sea, todavía la parte de coalición que es API, porque realmente es API, tiene una implantación en la realidad palmera que es muy difícil. O sea, el liderazgo de Castro Cordobés, el liderazgo de Perestelo no se lo puede discutir nadie, ¿no? Entonces, API es en La Palma y yo creo... Es similar, ahora lo hablaremos con La Gomera, ¿no? O sea, sí, es decir, que aunque estuvieran en otro partido... seguramente. Si en lugar de estar en API estuvieran en el Partido Socialista... Lo dificulto, que estuviera en el... O sea, sería difícil que estuviera Castro Cordobés en el Partido Socialista. No, pero no, yo digo, hombre, cuidado. Yo no estoy diciendo eso. Pero si estuviera en el PP, ganaría. Pero mire el PP. usted, don Antonio Castro es muy dialogante incluso con el Partido Sin duda, oiga, yo no estoy diciendo y también que no. con el Partido Socialista. Entonces, es muy dialogante. No, si yo no digo... todo el tiempo que llevan el poder. Pero que no es de izquierda. No, por supuesto. Por eso ha estado 20 años de consejero de gobierno. Eso está diciendo. Bien, Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, donde hasta este momento han estado en coalición, el segundo mandato, digamos, de la segunda parte del mandato, ha estado en Coalición Canaria con el Partido Socialista. Es decir, recuerden ustedes que al principio hubo un pacto en ese ayuntamiento, en ese consistorio, entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Se quedó el Partido Popular solo porque se fue Coalición Canaria y después Coalición Canaria pactó
que es lo que han hecho hasta de ahora, pactó y además en una convivencia pacífica a mí me comentaban que en las entrevistas que se les ha hecho en este canal, pues han comentado de que ni siquiera han tenido que reunir a la comisión de seguimiento del pacto, ¿no? Es decir, que han estado los dos equipos perfectamente compenetrados en Santa Cruz de la Palma. Bien, ¿algún comentario sobre los resultados en La Palma? Hombre, perdón. No, sigue, dilo. Sobre todo el último detalle, que es un indicador para entender lo que ocurre muchas veces en Canarias a nivel local. A nivel local, con todo cariño hacia el mago, aquello que se dice, ellos son magos y se entienden, ¿no? En las localidades, en los municipios, muchas veces por encima de las tendencias ideológicas, la gente dialoga y se entiende, y entonces lo que desde fuera parecen pactos antinatura, en realidad son pactos de gente, de vecinos, que se entienden por encima de sus respectivas ideologías. Por eso se ven muchas veces pactos entre el PP y el PSOE con toda naturalidad en muchos pueblos, ¿no? Bien, ¿algún otro comentario? Sí, estoy de acuerdo con él y insistir en que la fuerza, o sea, claro que cuando se retire Castro Córdobés, pues posiblemente no creo que haya todavía una figura de tanta trascendencia en los últimos años como Antonio Castro Córdobés, que ha traído un voto, como luego hablaremos con Casimiro, como Tomás Padrón, que son tres islas donde unos personajes no solamente han arrastrado, tienen la fuerza de su partido, sino también ellos tienen una estabilidad y dan votos al partido como personas. O sea. Sin duda, y tampoco han sido imputados por nada. Vamos con La Gomera, Cabildo de La Gomera. Bueno, hay un ascenso de coalición y sobre todo lo que llama la atención es si lo comparamos con el ayuntamiento, ¿no? Castilla en el ayuntamiento de San Sebastián parece que ha tropezado un poquito, ¿no? En cambio, el liderazgo de Casimiro en el Cabildo bueno, ahí está, incuestionable. Vamos con el Ayuntamiento de San Sebastián, a continuación. Ahí está. Aquí es donde yo decía que la importancia, por ejemplo, La Gomera ha dado al PSOE 4 escaños en el Parlamento, ha dado la mayoría en el Cabildo y, sin embargo, es donde el ciudadano ha dicho, estará contento o no estará contento, pero ya ha vigilado al actual alcalde. En el ayuntamiento, entonces ahí digo, somos inteligentes los ciudadanos, porque, o sea, yo no digo que sean inteligentes, pobrecitos Castilla, sino que quiero decir como si están contentos o no con cada una de las instituciones. Bueno, sí, son más críticos, está clarísimo que a nivel legal ha sido más su voto. Sí, Cabildo del Hierro. Bien. No, son cuestiones. Ahí ha habido dos picas en Flandes, una en La Gomera y otra en el Hierro, que son la aparición de uno en el PNC y otro en el CCN, que aparecen enquistados, uno en La Gomera y otro en el Hierro, lo cual quiere decir que, bueno, que han tenido la oportunidad de la persona adecuada en el momento oportuno, ¿no? Porque mira que es bastante difícil también que el PNC tenga solamente creo que es solo uno en el Cabildo. ¿Y el Ayuntamiento de Valverde? Pues yo creo que no han cambiado mucho los resultados con respecto al Hierro, es decir, la hegemonía de Tomás Padrón y la participación, o sea, verdaderamente ahí es una de las pocas islas donde convive prácticamente el CC y el PP, o sea que el PSOE es de las pocas islas donde no tiene esa fuerza, quizás por la hegemonía de Tomás Padrón. Pero la hegemonía realmente es del Partido Popular, ¿eh? Bueno, sí, pero eso es un ayuntamiento, ojo, en Valverde, porque el de Frontera es de... En la frontera es de Coalición Canaria y sí. Sí. Vamos con Lanzarote ya, Cabildo. Bien, aquí en Lanzarote más o menos no se esperaba ese resultado, ¿no? Al menos en el Parlamento. Estaba en el Cabildo, pero bueno. Tenemos otra vez el problema de la barrera, ¿eh? Claro. El Partido Independiente se quedó fuera por la barrera del Parlamento. Yo creo que aquí en Lanzarote te voy a decir una cosa. Ha habido un aumento, 4 escaños para el Parlamento del PSOE, pero sí te quiero decir una cosa. Es sorprendente, o sea, se han estabilizado los partidos. El PIL, a pesar de estar Dimas en la cárcel, ha mantenido, que es una pena en el techo electoral del Parlamento, porque ha mantenido un nivel en toda la isla, en los ayuntamientos y en el Cabildo altísimo de votación de participación. Curioso, o sea, que ese personaje es como ya un símbolo, o sea, con todas sus sombras y sus luces, ¿no? Y lo que sí te quiero decir es que es curioso que tanto la presidenta del Cabildo, porque normalmente cuesta perder el poder,
O sea, los que lo pierden cuesta, ¿verdad? El profesor no lo puede decir, don Juan. Pero fíjate, tanto la presidenta del Cabildo como la alcaldesa pierde y se convierte en la tercera o cuarta fuerza, que son muy fuertes. Es decir, que es sorprendente, que vamos con el Ayuntamiento de Arrecife. Y que continúe doña María Dolores. Yo no continúo. Arrecife. Que ella conocedora. Claro, claro. Pues mira, Cana, yo creo que va a gobernar Enrique Pérez Parrilla con el PSOE, pero fíjate, te das cuenta que tiene 7 PSOE y 7 PIL, o sea, la fuerza, o sea, aparte que el PSOE ha subido mucho, lo que impresiona es la fuerza del PIL, a pesar de todas las circunstancias personales y o sea, que sus seguidores, porque fíjate, la gente del PIL es la que ha seguido con Dimas, a pesar de estar en la cárcel en los malos momentos, y el pueblo ha castigado a los que eran de Dimas y se fueron con Coalición Canaria, que es la actual alcaldesa y la actual presidenta del Cabildo, y cuando era árbol caído, se fueron con Coalición Canaria, y si te vi no me acuerdo, mira el pueblo que salió. Y los ha sacado fuera, eso es interesantísimo. Y en eso debo decirte que para mí la célebre carta de Dimas en los últimos días, la carta desde la cárcel, que fue publicada en cartas al director, por ahí y tal, pero en Lanzarote corrió de mano en mano y también ha tenido mucha influencia. Sí, no, estoy de acuerdo. Claro, ya no tenemos tiempo de entrar en otro tema que se acaba de abrir, que es el tema de la relación entre los resultados electorales y la corrupción política. Espera un momentito que ahora. Vamos a acabar con Fuerteventura, que ese es un dato muy interesante. Bien, Cabildo de Fuerteventura, los últimos cuadros que nos quedan, algún otro comentario, y también cuadros del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Bueno, yo sí quiero echar una lanza a Marcial Morales, que es de Coalición Canaria. Es un magnífico alcalde de Puerto Rosario. Marcial Morales creo que tiene para muchos años y es una gran persona, muy querida y reconocido prestigio. O sea, creo que es un gran candidato y bueno, y que solo ha ganado a pulso. Su mayoría en el Ayuntamiento y que ha podido arrastrar votos para toda la isla, para el Cabildo. Bien, vamos entonces con lo que sugería el profesor Hernández de la Laguna. Vamos a debatir, es un punto interesante, ¿no? Sí, yo pienso que es interesante analizar en aquellas candidaturas donde se han presentado personas imputadas. Bueno, el caso de Dimas ya es un caso extremo porque es una persona ya condenada y que está en la cárcel, y que sin embargo esas imputaciones o esas sospechas de comisión de delitos después no se traducen en un comportamiento electoral negativo, sino todo lo contrario. Hay una reacción del electorado. En algunos casos, como ha ocurrido en el Ayuntamiento de Santa Cruz, hay una cierta baja de apoyo electoral, pero en otros casos no tanto. De tal forma que vemos municipios donde los partidos han insistido en presentar en las listas a personas imputadas. Es evidente que está por delante la presunción de inocencia, pero también es evidente de que estas imputaciones al final pues no significan una pérdida grave de apoyos electorales, lo cual pues nos puede hacer reflexionar también sobre los comportamientos electorales respecto a la corrupción. Sí, vamos, realmente a mí me parece que o estamos obsesionados con los corruptos, o los corruptos no son, o la sociedad ha votado a los corruptos, porque no a todos, obviamente. En la península, Fabra ha salido con... Vamos, él se considera que ya lo ha perdonado la sociedad, lo ha dicho, lo he leído en El País de hoy, ¿no? Y ese es el problema. Entonces la sociedad lo ha perdonado porque como los votan, a mí me parece que los corruptos deben estar en su sitio. ¿Y por qué? Porque están empañando todo lo que está sucediendo en la sociedad, y a mí, para mis nietos, yo no quiero esto. Es decir, a mí me gustaría que esto se aclarara, que todas estas cosas, que hubiese una ley que impidiese que todo aquel presunto, como muy bien dice el profesor Bravo de Laguna, por supuesto nadie está implicando a nadie, pero los presuntos no deben estar en la lista, ¿no? Yo quiero hacer una pequeña matización, que soy abogado. Vamos a ver. Hubo un caso que se llama Demetrio, que fue presidente de una comunidad en España, Demetrio Madrid. Sí. Entonces resulta que tuvo que dimitir, fue imputado y tal igual, y luego resulta que fue absuelto totalmente. Con esto quiero decir al principio que hay muchas personas, o sea, claro, puede haber denuncia falsa y puede haber, vamos a ver, que haya presunto inocente y sería injusto privarle de su capacidad de la actividad política, pero también hay que reconocer que hay casos donde dice que se ponen en los periódicos las llamadas telefónicas y dicen, dame 30 millones, métemelo en una comisión, todas las que están recogidas por el juez y donde ya tienen que poner una fianza con unos hechos delictivos, etc.
etcétera, etcétera, y yo me sorprende y me preocupa, porque la gente no debe pasar de actitudes que se vean claramente corruptas, o sea, claramente, que no estoy hablando ya de presunciones, sino claramente corruptas. El pariente de Fabra tuvo 15 donaciones de terreno. Entonces, vamos, yo creo que... Por eso yo creo que el gran problema en ese aspecto es la lentitud de la justicia. La única solución para el problema es que la justicia, de la forma que sea, dilucide estos casos con la mayor rapidez. Porque es que el problema es que, tú sabes, los procesos tardan 20 y tantos años. A Paco Santiago, el alcalde inspector de Telde ahora, estuvo 26 años para ser absuelto. El problema de ¿cuál era el otro? De Serra, o de Demetrio, de Serra y de Carmelo Padrón. De Carmelo Padrón, una persona estupenda. Le desgraciaron su vida política, tuvo que dimitir para al final resultar ser inocente. Bien, última intervención en la cual yo ruego que agoten ustedes su capacidad, vamos, el tintero, en lo que no hayan expresado sobre los resultados electorales. Y bueno, y si quieren hacer alguna quiniela, tampoco se les voy a impedir en su tiempo, alguna quiniela de gobernabilidad, pues también la pueden hacer. Don Juan Martín, último turno. La quiniela para la gobernabilidad, me la va usted a disculpar porque eso es realmente pensar en, no se sabe en qué. Pero yo debo insistir que el esquema electoral, el sistema electoral en España, que responde a una realidad que ya pasó, o sea, este esquema que es de la transición, tiene que ser modificado de una manera radical. Y más en Canarias. Yo voy a decir ahora en el Estado español. Por las circunscripciones electorales, más por el fraccionamiento. Eso, por supuesto, adaptado a las peculiaridades de Canarias, por supuesto. El tema es. Última intervención del profesor Adrián Alemán. Bueno, yo creo que la misma noche de las elecciones hubo una intervención de don Paulino Rivero donde felicitaba al señor Rajoy el éxito que ha tenido el Partido Popular. Esto puede tener una lectura para lo que puede ser el futuro del gobierno de Canarias. Bien, doña María Dolores Pellicer. Bueno, pues yo quiero resumir, a mí me ha dado pena porque eran temas tan interesantes y hemos tenido poco tiempo, quizás hemos sido un poco esquemáticos, pero que nosotros estamos... No, ustedes han sido muy esquemáticos. No, hemos sido muy esquemáticos y lo siento, porque ha sido todo como un... Porque claro, son muchas listas y muchos análisis, hubieran sido estupendos con tantas personas aquí interesantes. Yo sí lo que quiero decir, claro, que yo en este tema de futurología no soy objetiva, claro, yo soy subjetiva y yo quiero que el próximo presidente del gobierno sea Juan Fernando López Aguilar, porque así lo han votado la mayoría y porque, claro, yo lo he votado a él, o sea, por lo tanto no sería objetiva. Yo creo que al final, es más, creo que sería conveniente porque hay una cosa clara, pueden gobernar es que tengo que ser muy breve, el PP y Coalición Canaria, pero también se ría Coalición Canaria y unas elecciones generales por medio. Coalición Canaria se está escorando mucho a la derecha y el Partido Popular es el que está arrebatándole los votos en Tenerife, que tengan mucho cuidado. Muy bien, muchas gracias, doña María Dolores Pellicer. Profesor Juan Hernández. Bueno, yo para terminar sí quisiera abundar en lo que se acaba de decir, en el sentido de que, desde luego, desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista objetivo, no partidario, yo creo que lo democrático en este momento es que el Partido Socialista forme gobierno. Y creo porque ha ganado las elecciones. Y creo además, también desde el punto de vista técnico y no partidista, que desde luego no tiene por qué haber ninguna dificultad en que Juan Fernando López Aguilar gobierne en minoría cuando don Adán Martín ha gobernado en minoría con menos diputados durante muchísimo tiempo. Por lo menos, como se suele decir, o como se está diciendo, hasta las próximas elecciones generales. De tal manera que yo creo que no hace falta ser partidista para defender esa idea de que yo creo que en este momento lo que toca en Canarias es que se responda a ese deseo de cambio de los ciudadanos y que el Partido Socialista forme gobierno. Bien, Coalición Canaria, don Adán Martín ha contado con el apoyo puntual parlamentario del Partido Socialista, aunque haya estado en minoría. Se supone que, evidentemente, si el profesor López Aguilar es presidente del gobierno y forma gobierno único, minoritario, pues tendría que contar con algún apoyo parlamentario
para tener algún apoyo, digo, aunque no haya integración en su gobierno. No, un apoyo externo. Pero un apoyo externo como lo ha tenido Coalición Canaria con el Partido Socialista, porque si no es así, evidentemente la gobernabilidad sería imposible, ¿eh? Está todo en el aire, Ricardo. Fíjate tú lo que ha dicho Rajoy, la propuesta que le ha hecho al PSOE Nacional Rajoy, diciendo nosotros nos atenemos o votamos a favor en Canarias si ustedes respecto a Navarro. Sí, o sea que otra obscenidad. Si estás abriendo este tema con lo rápido que vamos, imagínate todo lo que te podemos contar, ¿eh? Muy bien, además sería muy interesante para una gran cantidad de la ciudadanía que nos está siguiendo, que nos está escuchando, y que estamos seguros de que sabrán apreciar los criterios que ustedes han emitido en este programa. Yo quiero reiterar el agradecimiento a los cuatro, el emplazarles porque... bueno, pues cuando tengamos comicios como que quedan emplazados, ¿no? Entonces ya los tenemos como fijos, comentaristas, y no solo cuando haya comicios, ¿no? Sí que hoy, que es el Día de Canarias, el primer día de emisión de este programa, quisiéramos que, que nuestra ciudadanía puede parecer un tópico, pero sí merece ser bien gobernada. Nuestra ciudadanía quiere ser bien gobernada y nuestra ciudadanía, cuando vota para que nadie tuerza ese buen gobierno. Esta es una reflexión periodística, que no tiene mayor importancia, por tanto, pero sí que tiene ese deseo de que los hechos no sean contrarios a la voluntad popular. Porque si hay hechos contrarios en el futuro gobierno de Canarias, contrarios a la voluntad popular lo va a tener en cuenta. Y la voluntad popular se manifiesta sin ninguna demagogia en las urnas, en un sistema democrático. Es el pronunciamiento inapelable, indudable, está ahí. Y bueno, para todos ustedes, el Día de Canarias, felicidades también a los que nos felicitemos todos, sobre todo si conseguimos que Canarias tenga... Dicen que Canarias, algunos políticos, dicen que Canarias es ingobernable. Yo pienso que no, que Canarias es gobernable. Lo que pasa es que tiene sus peculiaridades como las tiene todos los países del mundo. Todos los países del mundo tienen peculiaridades, unas de un tipo y otras de otro. Y no hay que complejarse, hay que apostar por el futuro, hay que apostar por la democracia, hay que apostar por las libertades. Si quieren comunicarse con nosotros, no dejen de hacerlo a través de correo electrónico. Y hay que apostar por la felicidad. La felicidad siempre está, junto a las libertades, en la solidaridad. Muchas gracias y hasta un próximo programa. Yeah.